Bien, lo primero que tenemos que analizar es que la Ley de Infancia y de la Adolescencia reseña en el libro primero todo un conjunto de normas y derechos que se le deben aplicar a todos los menores de edad. Pero frente a esa teoría de restablecer o de no vulnerar derechos fundamentales, lo que primero tenemos que analizar es cómo es el desarrollo, el proceso de formación y educación de un niño, niña u adolescente al interior de su casa de habitación. La primera escuela, el primer proceso de formación se tiene siempre en la casa de habitación. Papá, mamá o en todo caso el cuidador debe representar para ese niño o niña, primero, ser autoridad y segundo, educarlos de tal manera en valores que aprendan, entiendan y comprendan que si bien es cierto son titulares de derechos, también tienen unas obligaciones y unos deberes que deben cumplir. Que cuando esas obligaciones y esos deberes se incumplen, en la oportunidad, en forma inmediata, quien es la autoridad debe aplicar la norma y debe aplicar una especie de sanción que en todo caso debe ser una sanción eminentemente pedagógica. Recordemos que cuando un niño, niña y adolescente es un proceso de formación y educación, a mayor edad, mayor experiencia, y a mayor experiencia, mayor debe ser la responsabilidad de ese sujeto. Si nosotros entendiéramos ese complejo mundo donde papá, mamá o cuidador realmente representan no solamente la autoridad, entenderíamos cómo ese proceso de formación empieza a cambiar. Pero hay varios problemas. Se enfocan varios condicionamientos que nos impiden llegar a ese estadio procesal. En primer lugar, papá y mamá no han sido educados para tener hijos. Papá y mamá tienen hijos y en muchos casos las condiciones económicas, políticas, sociales, educativas no les permiten a ellos ejercer un control permanente sobre estos niños y niñas en proceso de formación. En segundo lugar, porque ese proceso de formación, ese proceso de educación permanente debe continuar al interior de las aulas. Por eso en muchos colegios y en muchas instituciones se está hablando de una educación personalizada, donde no solamente nos interese enseñarle al niño clases de matemáticas, educación, etcétera, sino que los docentes estén muy pendientes del comportamiento, de las actitudes que realizan los niños, niñas y adolescentes para mirar si dentro de ese proceso de formación o el que se está ejecutando al interior de sus casas de habitación están conforme a su dignidad humana. Vemos muchos niños que son activos en una clase en particular y 8 o 10 días después llegan tristes a las aulas, pero nadie entiende, comprende, ni quiere enterarse qué está pasando con este niño, ni en la calle y ni siquiera al interior de las aulas en los respectivos colegios. Y lo otro es el enorme papel que tienen las autoridades municipales, por ejemplo, la gobernación y la nación, de establecer planes y programas donde se involucre un factor de tan esencial que es la prevención. Y hay muchas acciones de prevención. Y uno se pregunta si estas acciones de prevención están llegando a los sitios donde deben llegar y se le está llegando y se le está entendiendo y haciéndole entender no solamente a los padres sino a los niños y niñas esas condiciones en particular, o si estas acciones no alcanzan para todos y estamos viendo y estamos analizando cómo con mayor rigurosidad están llegando jóvenes de 14 y 15 años al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces la primera condición es prevención y la segunda condición es que cuando un adolescente es denunciado o es capturado porque acaba de cometer un delito, debe ser, si es persona mayor de 14 años y menor de 18, debe ser investigado por la Fiscalía General de la Nación y es esta la autoridad la que tiene la función en un momento determinado de acudir ante un juez de control de garantías para realizar las primeras audiencias, que puede ser la formulación de imputación ante la legalización del procedimiento de captura, incluso formular o peticionar al juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento, que es, y aquí se denomina el internamiento preventivo, y llegamos al estadio de los jueces de conocimiento, donde dependiendo del delito, la gravedad del comportamiento, su modalidad, la edad del adolescente, se pueden aplicar sanciones hasta, una de las sanciones que se puede aplicar es la sanción
privativa de la libertad. La estructura jurídica en Colombia difiere, por ejemplo, como la de Costa Rica. En Colombia, cuando un juez de la República sanciona a una persona, digamos, de 16, 17 años de edad, a una sanción privativa de la libertad que se debe cumplir en un centro especializado y este llegaría a los 18 años, la disposición nuestra no permite, por ese solo hecho, es decir, por haber cumplido 18 años, que el adolescente sea remitido a una cárcel para mayores. Y la razón es suficiente en el siguiente sentido. Primero, porque estamos en presencia de una persona menor de 18 años cuando cometió el delito. Y también entendemos que si advertimos el proceso de desarrollo del ser humano y en forma específica del cerebro, tenemos que decir sin temor a equivocarnos que el proceso de desarrollo o de crecimiento del cerebro para una persona normal llega hacia los 25 años de edad. Y si nos encontramos frente a un adolescente de escasos 16, 17 años de edad que comete un delito, pues la respuesta estatal tiene que ser la de, y si se halla penalmente responsable, tiene que ser necesariamente la imposición de una sanción. Y ahí tendrá que mirar el juez de conocimiento cuando impone la sanción, si éste se debe cumplir en un centro especializado de sanciones privativas de la libertad, o si por el contrario, dadas ciertas condiciones, sobre todo personales del adolescente, de su desarrollo psicomotor y otras situaciones que debe tener en cuenta el juez conforme al artículo 179 del SIDA, podría en un momento determinado sustituir parte de la sanción por otra sanción menos intensa. Pero lo que es cierto y de cierto se advierte es que todo comportamiento delictivo puede llegar o bien a una sanción o bien cuando la Fiscalía, dadas ciertas condiciones también del adolescente, pueda llegar a aplicar el principio de oportunidad. Y en este caso no llegaría un adolescente a ninguna sanción. Pero sí, el adolescente se tendrá que inmiscuir en todo un proceso y en todo un proceso donde se defina sus condiciones personales y se le den las herramientas de vida para que llegue a la edad adulta como un ciudadano de bien, que entienda que él es titular de derechos, pero que los demás miembros de la comunidad también también son titulares de derechos que él está en la perentoria obligación de respetar. Dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes han llegado muchísimos adolescentes, muchos de ellos con acusaciones de delitos muy graves, y algunos de esos delitos se han cometido al interior de algunos centros educativos de la ciudad de Medellín y del área metropolitana. Por el bullying o por cuestiones muy semejantes no he tenido la oportunidad de emitir sentencias de carácter sancionatoria, pero sí necesariamente hay que hacer un llamado al sistema educativo y a todos los estudiantes en Colombia para que entiendan y comprendan que al interior de cada una de las instituciones existe una norma que regula no solamente el quehacer docente de las autoridades administrativas, sino el quehacer de los educandos, que se llama Manual de Convivencia, que esa es la ley al interior del establecimiento educativo y que tiene como perentoria situación que todo el mundo al interior de esa comunidad educativa las debe respetar. De tal manera que cada vez que un adolescente infrinja una de esas normas del Manual de Convivencia, es una obligación de las autoridades que allí están instituidas de iniciar los procesos administrativos disciplinarios y el de imponer la correspondiente sanción.